nosotros, Octavio Rosales Rojas y un servidor, David Juárez, decidimos hablar de un uso que se le podía dar a la relatividad y en la búsqueda de que no fuera el GPS, sin despreciar la anterior plática, simplemente para ampliar el conocimiento, logramos llegar a un investigador que nos explicó que existía las lentes gravitacionales, que era un uso que se le estaba dando hoy en día a la relatividad. Entonces, pues sí, un breve paso por la historia. Bien, cuando uno propone una teoría, pues se atiende a las consecuencias, y Einstein propone la teoría de la relatividad general en 1915, y él en eso predice las lentes gravitacionales, y las predice porque, bueno, él considera la curvatura del espacio-tiempo, y él dice que básicamente la fuerza gravitacional no va a estar relacionada directamente a la masa, aunque tiene una implicación con la masa. No es propiamente que porque haya masa se dé esta atracción gravitacional. Sin embargo, cuando la publica, pues esas son las consecuencias, que nadie en ese momento como tal le cree, y se va a analizar la teoría hasta que se presenta un eclipse solar, y en 1919 Arthur Eddington, un astrofísico, hace las observaciones en el eclipse solar y se da cuenta que una estrella que está detrás de lo que sería el Sol y que se está dando dentro del eclipse solar se ve desplazada hacia uno de los lados del Sol. Es cuando se da la situación de que se va a analizar lo que Einstein predijo, y se dan cuenta que la estrella no estaba desplazada hacia uno de los lados del Sol, sino que estaba detrás del Sol. Entonces, esto Arthur lo dice ante la comunidad científica, y es lo que le da fama a Einstein. Es una de las comprobaciones de que la teoría estaba real de lo que había dicho Einstein. Sin embargo, Einstein antes ya había hecho el cálculo en uno de sus papers y lo había calculado como Newton, entonces le dio la mitad de lo que sería el arco que verdaderamente la luz o cualquier onda electromagnética se curva en el espacio. Entonces, un breve ejemplo, si pensamos al espacio-tiempo como una tela, por ejemplo, y la podemos extender de los 4 puntos, ponemos un objeto masivo, y hago aclaración en masivo porque a lo mejor muchos han leído que es muy masivo, y no tiene que ser muy masivo, con que tenga masa va a generar esta curvatura. Sin embargo, a lo que se han referido con muy masivo es que si tiene más masa el objeto, pues se da esta curvatura mayormente. Entonces, por eso se puede poner, por ejemplo, un balón, digamos, para hacer didáctico esto, y después tomamos un listón que vamos a poner como lente planar a esta tela que nosotros teníamos, y vamos a ir extendiendo el listón de esquina a esquina hasta que pase por el centro, y bueno, vamos a ver que en el centro, como dijimos que era algo planar, se va a curvar con con el balón o el objeto masivo que pusimos en medio. Entonces, pero ¿por qué la luz se curva si nosotros sabíamos que pues tenía que ver con la gravedad y digo con la masa, y la luz no tiene masa? Entonces, bueno, la luz se curva con la gravedad. Aunque la luz no tiene masa propiamente, cuando Einstein hace los cálculos, llega a la deducción de delta phi de 4mb. Básicamente la m él lo toma cuando se hacen las cuentas, más bien Eddington, cuando hace las cuentas para lo del Sol, cuando se da el eclipse, m lo toma como el radio del Sol, y b lo toma como, el radio del Sol, y b lo toma como la distancia que va m lo toma como la masa del Sol, y b lo toma como el radio del Sol. Y llegan al ángulo de curvatura que se va a curvar la luz. Propiamente esta ecuación no nos dice que la luz o cualquier onda electromagnética se va a curvar. Simplemente él considera que sí lo va a hacer y toma la teoría de la relatividad y llega a esta ecuación y descubre que la luz está curvando 1.75 arcosegundos. Con el Sol se puede poner cualquier otra masa de cualquier objeto y el radio del objeto, y llegar a que la luz tiene una curvatura. Ok, ahora pasamos a lo que sería una lente gravitacional. Una lente gravitacional no es como tal poner una lente, como todos sabemos, pulida en el cielo y que de repente la luz le llegue, porque eso implicaría, por ejemplo, aberración cromática, que es lo más evidente, que es cuando la luz no converge en un solo punto y de repente empezaremos a ver distintos colores por el índice de refracción de la misma lente. Entonces, la lente gravitacional lo que es propiamente esta curvatura que se da en el espacio-tiempo por un objeto masivo que distorsiona la trayectoria de la luz. No es como tal que siga una curva, pero bueno, es, digamos, como era coplanar, sigue su línea recta en esa curvatura. Entonces, pero como lente sí tiene ciertos efectos, y uno de ellos es el cambio de posición, que ya lo habíamos mencionado con el ejemplo del Sol, con el evento que ocurrió, ya que la luz sigue una trayectoria por estar detrás del objeto que va a actuar como lente, y de repente al llegar ahí toma esta curvatura y se desvía, y es nosotros que de repente lo vemos en algún otro punto.
O distorsión de la imagen. ¿Qué quiere decir? En la imagen se puede de hecho apreciar este arco que nosotros, bueno, este anillo casi cerrado que se ve, es de hecho un objeto que está detrás de esta estrella. Entonces, pero obviamente no es ese anillo lo que está detrás, es... bueno, aquí en esta imagen no logré averiguar qué era, pero supongo que será alguna otra estrella de menor tamaño o de menor radio que la que está actuando como lente gravitacional. Entonces, se distorsiona la imagen. Sin embargo, esta curvatura inclusive sirve para ver la distribución de masa que tiene el objeto que hay detrás. Ahora, múltiples imágenes. Si logran ver, una de las imágenes está aquí, otra es todo este arco y la siguiente es todo este otro arco. Son tres imágenes, pero no significa que haya tres objetos detrás. Significa que hay solo uno. Simplemente vamos a hablar de algo más adelante llamado anillo de Einstein, que de hecho aquí no se está viendo, es parcial este anillo. Pero bueno, como es parcial, se generan varias imágenes, no solo una, pero es el mismo objeto que está detrás. Y bueno, magnifica o rebaja el brillo o tamaño. Bueno, como ven, el tamaño aquí en una se ve más chico, en otra se ve más grande, y bueno, este es el arco mayor. Sin embargo, no significa que el objeto cambie de tamaño o que de repente, si hay una estrella detrás, va a emitir más luz. Significa que como se están generando más imágenes, de repente, al tener tres imágenes que están generando la misma luz de la misma estrella, pues vamos a percibir un poco más de brillo. No significa que la estrella o la misma estrella que está actuando como lente gravitacional o cualquier otro cuerpo esté emitiendo más luz, pero son los efectos que presenta una lente gravitacional. Ahora, se presenta como una herramienta astrofísica. ¿Por qué ha sido el boom para ellos? Porque después de esto de la relatividad que aporta a que se puedan ver los objetos, bueno, cuando tenían el telescopio Hubble, por ejemplo, tenían un cierto límite, porque obviamente eso tiene una lente física ahí. Entonces, al poderlo apuntar hacia una estrella o hacia un cúmulo de galaxias o hacia cualquier otra situación que represente mucha masa y que se pueda tener direccionado el telescopio hacia ese punto, bueno, pues resultaba que teniéndolo ahí por unos cuantos meses, veían de repente estos arcos o, bueno, lo que se ve en la imagen anterior. Entonces, podían magnificar su visión, es decir, si tenían un límite, por poner un ejemplo, de 1 kilómetro, al llegar a ese límite de kilómetros estaban observando un cuerpo y ese cuerpo actúa como lente gravitacional, pues obviamente estaban viendo detrás de este cuerpo y estaban viendo inclusive más lejos. Entonces, por eso fue el boom. Pero no solo fue eso, sino que, regresando un poco a relatividad, cuando se da esta situación de que se puede calcular la distribución de masa debido a las áreas que generen estas imágenes, bueno, entonces en ese momento fue todavía mucho mejor porque pudieron ver cuánto se curvaba el espacio si tenían la distribución de masa del objeto que actuaba como lente, inclusive del objeto que estaba detrás. Ok, hace un momento les mencioné el anillo de Einstein, que de hecho es esta ecuación, es un ángulo, y bueno, ahorita les menciono la ecuación de abajo. La situación del anillo de Einstein es un caso particular y de hecho perfecto de lo que sería una lente gravitacional. ¿Por qué perfecto? Bueno, pues porque tendría que ser el objeto, en este caso lo podemos ver, este punto amarillo que se ve, no sé si todos lo alcanzan a ver, sería el objeto que actúa como lente gravitacional, es decir, el objeto masivo. Y este anillo verde que pueden ver sería cómo debería ser el anillo de Einstein. Sin embargo, para que se viera el anillo, requeriríamos de que el objeto que está actuando como lente fuera esférico, tuviera simetría esférica y que fuera de hecho perfecto. Pero no solo eso, sino que el objeto que está detrás, que es la fuente de luz, también fuera perfectamente esférico y estuviera perfectamente alineado con el objeto que está actuando como lente. Pero viene otra complicación, que también el observador, o sea, aquí nosotros en la Tierra tendremos que estar perfectamente alineados con esos dos objetos que antes les mencioné. Entonces, pues, ese caso a lo mejor podemos buscar el ángulo en donde nosotros aquí en la Tierra podemos estar perfectamente alineados con los dos cuerpos. Sin embargo, los cuerpos nunca van a ser perfectamente esféricos. Entonces, la NASA ha publicado anillos cuasi perfectos, casi cerrados, pero no se ha logrado porque efectivamente pues, los cuerpos no son perfectamente esféricos. Entonces, a lo mejor ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, se considera la constante gravitacional, la masa del objeto y una distancia, DLS, DL y DS. Bueno, DLS es la distancia de nosotros como observadores hacia la fuente. DL es nosotros como observadores hacia la lente y DS es de la lente hacia el objeto. Entonces, hacia la fuente, perdón. Entonces, a lo mejor todos dirán, bueno, resulta que si el anillo no sirve porque el caso perfecto no se da, entonces ¿para qué nos sirve llegar a esta situación? Bueno, sirve porque si tuviéramos, por ejemplo, esos datos de distancia, lo que ocurriría es que nosotros podemos calcular directamente de ahí una distribución de masa de tanto como la lente como la fuente.
Sin embargo, como no se da, entonces viene aquí el caso que se ve en esta gráfica, que es cuando un objeto que va a simular el puntero de láser, cuando un objeto se acerca de este lado y va pasando por detrás de lo que sería el punto, bueno, la estrella o este punto masivo, lo que va a pasar es que en el momento que se va acercando, estos como tonalidades de grises que se ven, es como se va a ir distorsionando la imagen. Entonces, en el caso más perfecto que se ha observado es cuando se observan dos arcos, que sería este de acá arriba y este de acá, que pueden ver debajo. Es cuando casi se ha visto el anillo perfecto. Entonces, porque obviamente no son esféricos, cuando va pasando se va acercando a formar las dos imágenes y conforme se va alejando, pues tendríamos que la luz no sigue llegando directo. Entonces, cuando tienen esa situación, pueden graficarlo con algo llamado magnificación, que sería esta A, y respecto a las áreas y respecto al tiempo. Es decir, a cada momento van a ir viendo las áreas que se van generando de las imágenes que vengan de la fuente, obviamente producidas por la lente gravitacional, esos arcos que vimos anteriormente, y va a llegar a un punto en que las áreas se magnifiquen, que es este punto de hasta arriba de la gráfica. Y posteriormente, conforme va pasando el objeto detrás, se va moviendo, bueno, se va disminuyendo el efecto hasta llegar a que ya no tiene, según una implicación en la fuente, la lente gravitacional. Bueno, en realidad, en este punto de más magnificación, se ve más luz. Y sí, a lo mejor ahorita todos dirán, bueno, nos habló de áreas respecto al tiempo, que es lo que manejé el área 1 y el área 2, que se suma el área del arco de arriba, el área del arco de abajo, con respecto al tiempo, porque van cambiando, y se dividen entre AR y AR. Lo único que representa es el área del objeto si lo viéramos sin ningún efecto de las lentes gravitacionales. Entonces lo van dividiendo y es cuando se llega a un punto de magnificación. Y magnificación le dicen porque es cuando más luz se ve. Es lo que antes les explicaba, no como tal es que produzca más luz, sino que en este punto que la imagen se va dando, bueno, y se produjeron las dos imágenes, bueno, pues tuvimos dos lugares donde nos procedía la luz. Entonces, si fuera en el caso del anillo de Einstein, sería una sola imagen formando perfectamente este anillo verde que ven aquí. Entonces, pero bueno, les expliqué por qué eso no se puede, pero por qué es importante. Bueno, los machos. Los machos hay algo llamado macrolensing y microlensing. Los microlensing son los que últimamente han estado arrojando mayores datos hacia los astrofísicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una situación con el anillo de Einstein que, bueno, si el área 1 y el área 2 no las pudiéramos ver porque obviamente el objeto no fuera muy masivo y en ese momento obviamente no se pudiera, bueno, el anillo fuera de una curvatura de un radio muy pequeño, perdón, obviamente nosotros estaremos apuntando a una estrella y si nosotros viéramos nada más la estrella sin una definición muy amplia, no veríamos que se forman las imágenes alrededor de esta estrella o de este objeto. ¿Por qué? Porque aparte puede emitir muy poca luz, que de hecho es a lo que voy a llegar con los machos. Entonces, como puede emitir muy poca luz o puede estar muy cercano al objeto que está actuando como lente, lo que tenemos es que hay que tener el telescopio apuntado hacia este objeto durante unos cuantos meses y vamos a observar un cambio en la luz. Este cambio en la luz es lo que nos va a indicar que este objeto que nosotros estamos viendo está actuando como lente gravitacional, que es lo que nosotros vemos aquí. Propiamente no vamos a ver las áreas, pero sí vamos a ver un punto de magnificación. Entonces, eso es lo que sí va a tener las lentes. Bueno, ahora, los macrolensing es cuando los telescopios apuntan a un cúmulo de galaxias, donde obviamente el anillo inclusive puede ser propiamente visible y puede calcularse, digamos, más con lo que se dijo antes de lo que sería la curvatura del radio del anillo de Einstein. Sin embargo, como existe el macro, bueno, existe el micro, que es cuando apuntamos a objetos muy poco masivos, que es lo que les digo, se ve muy poco la imagen, y entonces nos arroja una imagen con donde se ve más luz, pero perdemos definición. Y en macro lensing lo que tenemos es mayor definición con con lo más cercano al anillo y obviamente casi la misma luz que teníamos en el principio. Entonces, bueno, concluyendo, lo que hacen las lentes es efectivamente considerar este radio de curvatura y ya que teniendo esta curvatura, la luz iba a pasar por este punto y al pasar por este punto se iba a ver un efecto como de lente y vamos a ver estas imágenes y las imágenes iban a indicarnos, bueno, que la teoría que Einstein había hecho era real. Ese radio de curvatura, a lo mejor ahorita todos se preguntaron, bueno, nada más nos dio la ecuación y no nos dijo de dónde viene. Bueno,
tomaron el momento angular del fotón y tomaron la trayectoria que seguiría el fotón en el espacio, tomaron una equivalencia, la trayectoria que seguiría el fotón en el espacio viene dada como una cuadrada, entonces tienen que sacar la raíz cuadrada a esa ecuación, hacen una equivalencia y al tenerla, bueno, llegan a que hay una implicación ahí de masa, entonces, bueno, pero como el fotón no tiene masa, van a tener que despreciar una parte del radio, es una simple suposición que se hizo, se desprecia parte del radio que es la que viene con la implicación de masa, se retira lo que es la masa de la ecuación y se empieza a ver cómo se obtiene una solución, que de hecho al quitar esta masa se obtiene primero la solución newtoniana, que es donde nada más obtenemos la mitad del radio, pero cuando digamos, ya metemos la relatividad, perdón, que es donde se encuentra lo que había mencionado nuestra compañera anteriormente, de la métrica de Minkowski, que no es como tal que eso nos arroje la curvatura, sino que ahí vemos la curvatura, que es el término que se agrega, es donde llegamos digamos, por un proceso algebraico, es donde llegamos a la ecuación que vieron de la curvatura de la luz, que simplemente nos arroja un ángulo, no que la luz propiamente se curve, pero bueno, lo dedujimos a partir del hecho de que se podía despreciar la masa y teníamos este ángulo que se tenía. Entonces, las lentes gravitacionales tampoco aumentan la luz, simplemente es porque se forman distintas imágenes y se puede ver más luz y es como tenemos este efecto. Entonces, pues, por mi parte, sería todo. Bueno, pues gracias. Gracias, David. Preguntas sobre lentes gravitacionales, sí. En este efecto del anillo, ¿se observa algún movimiento al rojo? ¿Algún cambio en la longitud de onda? Sí, de hecho, cuando estuvieron observando, cuando empieza todo esto del anillo, lo hicieron con los cúmulos de galaxias y se dieron cuenta que tenían el centro de la galaxia, que es lo más masivo, por ejemplo, y veían que había objetos girando alrededor de estas galaxias, entonces, pero giraban, digamos, a una misma velocidad, se mantenía. Entonces se dieron cuenta que, bueno, había un campo ahí gravitacional estable, como si fuera una esfera que se fuera ampliando, pero fue donde fueron viendo, cuando tenían en el anillo, se ve cómo la luz va disminuyendo porque es una sola imagen, o si no es una sola imagen, al estar casi el anillo cerrado, la luz va disminuyendo. Por eso es que explicaba que el telescopio se tiene que tener direccionado durante mucho tiempo hacia el objeto, porque es donde van a ver estos cambios. Entonces el objeto a veces nada más les da unos segundos de estudio, y es donde entonces, al tener las imágenes, que es lo de las áreas que había mencionado, bueno, creo que ya me metí muchas cosas para no hacerte bolas, donde teniendo las áreas que había mencionado, es donde empiezas a ver que las áreas disminuyen, es donde ven cómo se está moviendo el objeto detrás, o en este caso cómo se está moviendo el objeto que está actuando como lente. Bueno, ahí hay otra. ¿Se puede dar el caso de que tú tengas una lente gravitacional que afecte una lente gravitacional? Tengo que ser honesto, ese propiamente no lo vi, sin embargo, por lo que acabamos de ver en la exposición, sí se puede, porque básicamente solo necesitas que el objeto sea masivo. Entonces, si tienes detrás, por ejemplo, un planeta y tienes de repente otro planeta más masivo, que los dos pueden actuar como lentes gravitacionales, y a lo mejor el planeta de atrás no lo ves, pero el planeta de adelante obviamente va a hacer el efecto. Entonces, sí se puede, los dos podrían ser lentes. De hecho, la lente es un objeto simplemente masivo que genera una curvatura en el espacio. Entonces, sí se puede. ¿Alguna? Sí. Y si tuviéramos, por ejemplo, si tuviéramos los objetos, los mecanismos para ver radiaciones de campos de norma de spin más grande, por ejemplo, ¿qué pasaría? También ¿cómo afectaría la curvatura o la masa de estos rayos? Digo, también son partículas de masa cero, nada más que cambian ciertas propiedades, pero también son de spin. Por ejemplo, los gluones. Ok, propiamente no nos metimos más a ese tema, así que tengo que ser honesto, no puedo contestar tu pregunta. Pero en los cálculos, o sea, tú dices que sabes cómo hacer el cálculo, ¿no? El cálculo que nos mostraste. Ajá, se fue haciendo la deducción entre mi compañero y yo, ajá. Ajá, entonces ahí en algún momento metiste alguna propiedad que es única de la luz y que no tengan otros campos de norma. No, al considerar, ahí bueno, cuando consideramos la luz, en realidad se hicieron muchas aseveraciones, por así decirlo. Entonces, lo único que consideramos es el momento angular, considerábamos el radio que iba a tener el objeto y el momento angular
que iba a tener el fotón al avanzar como si fuera un solo rayo. Entonces, por esto, como tal, no creo poder contestar tu pregunta. Pero tal vez lo único que consideraste fue que la cosa tenía, la luz tenía masa cero y una cierta energía y ya, ¿no? ¿O Sí, consideraste de hecho, algo fue lo más? que se consideró, no se consideró... Y si hubiera masa. otra cosa que tuviera solo esas dos propiedades, como los gluones. Es que cualquier partícula que, por ejemplo, se estuviera moviendo, obviamente se vería afectada por este campo gravitacional. Sería lo mismo entonces. Sí, también tendría una desviación. Solamente como- que como como no de es hecho- luz, no se ve. De hecho, a ver, aquí. De hecho, bueno, si viniera, por ejemplo, una partícula detrás de este objeto que está actuando como lente, nosotros aquí como observadores, sí veríamos que de repente, si viene totalmente detrás, le afecta el campo gravitacional y la veríamos salir como si viniera desde esta dirección. Creo que te quieren ayudar. Sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, realmente en nuestros cálculos no consideramos cosas más puntuales como el spin, pero regresando a lo que vimos en nuestros cálculos, realmente lo que hace la lente gravitacional es deformar de cierta manera el espacio y desviar los rayos. En tu caso, por ejemplo, que son gluones, que es lo que nos estás mencionando, realmente se vería algo similar, como concentraría de cierta manera en el rayo de gluones, si es que lo podemos decir así, porque como tal no está afectando a los gluones, sino a su trayectoria que sigue. Entonces sería básicamente lo mismo que este caso de la luz. Bueno, pues muchas gracias a David